vamos a poner visita a la instalación de este hospital planeado para atender a la población que vive en una amplia zona y tan importante hemos creado un programa que es probablemente de atender los casos de urgencia que pudieran presentarse en alguna planta de esta amplia localidad y que nos ha dado la oportunidad de atender y también volver a la salud a personas que estarán conectados con comunidad. La gráfica que nos va a partir el doctor Alfredo Enrique, todos contentos con el hospital y el deportivo y que tenemos que dar de un alto interés para cada uno. Para que ahorita lo que nos van a dar para que sepan el programa que estamos llevando y que ojalá que nunca haya necesidad de usarlo, pero cuando sepan que hay que lo requiere, todo lo que para cumplir y atender de un hospital que tiene un alto nivel de equipamiento médico, pero también lo más importante, tiene esa calidad y esa calidez de para los sectores de salud. No van a estar ese director, van a ser el director no puede buscar. ¿Qué lleva este servicio? El servicio, bueno, prácticamente les va a dar un poco preferencial en la ambulancia, que tiene un costo de 300 pesos masiva, y aparte les va a dar un 10% de descuento en todos los servicios hospitalarios. ¿Cómo funciona este código NOMAS? Si en dado caso ustedes llegaran a tener alguna emergencia, en los números que decimos trae un número específico de urgencias. Ustedes marcan a ese número, mi compañera de admisión atiende la llamada, les hace unas cuantas preguntas, incluyendo lo que es su dirección y ubicación, para poder mandar al médico urgenciólogo que tenemos y poder llegar a su domicilio antes para verificar el estado del paciente. Digo, si en dado caso le llegara a preocupar, por eso les digo 2 semanas para que estén presentes los números del hospital. Prácticamente hagan un rango sexo que consideran como el código NOMAS. Y pues bueno, le doy paso al doctor Alfredo Enrique para empezar con la plática. Gracias, Lucía. Ok, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, ¿bien? No, más o menos. Más o menos. Ok. Bueno, antes que nada quiero agradecer al doctor Alazar y a todos los directivos del la materia del negro y el estudio de las claras, no sé si nos puedes llamar. Es que hay gente que está en otra región, tengo pacientes que están en la Ciudad de México, que están en algún otro lado, y los invité que estuvieran en la parte del sur, por eso probablemente salgan algunos de los comentarios en la pantalla. Ok, me quiero presentar, soy el doctor Alfredo Enrique, soy especialista en medicina de urgencias y tuve la suerte de haber trabajado en varios hospitales. Trabajé en Médica Sur prácticamente en el año 16 años en el Hospital Puebla. Fui el primer jefe de servicio de urgencias en este hospital y me he dedicado a la enseñanza y a la investigación en muchas situaciones. Soy profesor de la ANAHUAC, doy clases de urgencias en la ANAHUAC. Y también hice otras cosas, muchas otras cosas dedicadas a la parte de administración. Pero que si nosotros hablamos de lo que es diabetes, ustedes esperarían probablemente que estuvieran un endocrinólogo o tuvieran un internista o una situación de este estilo. Pero resulta que en todos los más de 30 años que llevo como especialista en medicina de urgencias, jamás vi a un endocrinólogo que llegara al servicio de urgencias.
jamás. Y evidentemente, si vemos todas las complicaciones que llegan por parte de las personas que tienen diabetes, por todas las complicaciones que pueden llegar a presentar, la más temida de todos es un infarto local. Más del 50% de los que fallecen en un hospital son diabéticos, con un infarto miocardio, o fuera del hospital, o que mueren súbitamente en su casa, un infarto miocardio, son diabéticos. La gran mayoría de los pacientes que tienen evento vascular cerebral son pacientes diabéticos. Ustedes ven y ustedes tienen la oportunidad, a lo mejor, que tengan la oportunidad de meterse a ChatGPT y buscar alguna situación. La diabetes tipo 3, que no fue definida como tal, se considera Alzheimer. Más del 90% de los pacientes que sufren Alzheimer son diabéticos. ¿Y por qué es importante conocer lo que tiene una persona, un paciente con problemas de diabetes? Yo siempre les he dicho, para evitar las complicaciones. Lo más importante de que tengas diabetes, es para evitar las complicaciones. Así de simple, pero por desgracia, en este país existe una gran cantidad de mitos, una gran cantidad de cosas que se escuchan en internet y demás, que hacen que todavía la misma enfermedad sea demasiado compleja. Y bueno, yo les voy a ir tratando de quitando todas esas dudas que puedan tener y todas esas situaciones que me ha tocado ver desde hace más de 30 años. ¿Okay? Si tienen la oportunidad, vamos a tratar de ir viendo muchos de los aspectos que son mitos y que yo les puedo decir que existen muchas evidencias que en el no tienen que ver con el hecho de que una persona que tenga diabetes pueda vivir perfectamente bien, sin necesidad de tener un temor a qué nos pudiera pasar o qué nos pudiera suceder. Primera pregunta, ¿cuántos de aquí tienen problemas de diabetes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos de aquí tienen diabetes? Ninguno tiene diabetes. Yo les aseguro que más de 1 o 2 de aquí tienen diabetes. Seguramente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque además existe el miedo a decir que tengo diabetes. ¿No? Mi mamá, mi papá tuvieron diabetes. Yo desde hace 30 años, pues me empecé a investigar, empezar a checar esto. Tengo diabetes. Desde hace más de 30 años. ¿Ok? Existen tantos mitos. Ojalá, yo a veces lo comento porque así es, porque es una de las cosas que me tocó vivir. Fui a dar prácticamente casi 3 años cardiología, la clase de cardiología en la UAP. ¿Ok? Y cosa muy curiosa, el concepto de prediabetes en los que son egresados con los que están en la UAP, no existe la prediabetes. O lo tienes o no lo quieres, dicen ellos. Pues estás embarazado o no estás embarazado, pero no existe la prediabetes. Por desgracia, ese término existe y que está definido a nivel mundial, que todas las demás universidades saben, algunos con el concepto de que entienden que existe prediabetes, no se hace el diagnóstico cuando pudiera en determinado momento controlarse. Al menos yo les puedo decir que sí, yo tengo prediabetes desde hace 30 años. Mi nivel de azúcar normalmente no está en los parámetros normales. Bueno, de eso se trata precisamente esta plática, para ir hablando y ir checando las cosas que pudieran en determinado momento estar. ¿Ok? Entonces, bueno, mucho de lo que voy a hablar va a relación precisamente con esto. ¿Ok? Entonces, tuve la oportunidad de hacer medicina de urgencias, me invitaron a dar una plática en un congreso, el cuarto congreso mediterráneo de medicina de urgencias también en España. Y al llegar a la sede del hotel donde estaba, en el mismo, uno de los salones donde iba a dar las pláticas, al lado estaba el congreso, cuarto congreso de diabetes. Me llamó tanto la atención finalmente. Y cosa muy curiosa, la verdad es que eso cambió mi vida y la manera de cómo ver la panorámica y poder enfrentar con los pacientes. Resulta que en ese congreso de diabetes y obesidad, primero, ¿alguien me puede decir qué sería diabetes? La diabetes funciona, evidentemente, con obesidad, ustedes pueden checar y ver si existe la enfermedad como tal. Y ustedes van a encontrar
en México, alguien que existe la diabetes como tal. ¿Sí? Resulta que me llamó tanto la atención en una de las pláticas que me tocó escuchar de un español que estaba hablando en ese tiempo. En esa plática sobre la gran diferencia que existe entre la parte de América y la parte de Europa sobre el manejo del paciente con diabetes. Y él mencionaba que existe un problema, por dos grandes maneras de ver la problemática. Uno que es totalmente grupocéntrico, es decir, que el problema radica en creer que todo el problema es de azúcar, y la problemática es el azúcar. Y otro que tiene que ver con el enfoque hacia las complicaciones. Y él mencionaba en su unidad especial, ¿dónde están la mayor cantidad de gordos diabéticos en el mundo? Pues en Estados Unidos y en México. Y en México estamos totalmente metidos en el enfoque totalmente glucémico. Pensamos que el azúcar es el problema. ¿Okay? Y ellos no consideran que el problema sea así. Después de investigar muchas cosas de lo que estudió, cuando regresé, después de ir a con el regreso de Valencia España en 2009, me llamó tanto la atención que me puse a investigar sobre lo que es diabetes. Y una de las primeras cosas que hice fue registrar esa marca. La marca diabetes la debo registrar, para mi nombre. Cuando tú no puedes registrar una enfermedad, sino del Parkinson o cualquier otra cosa, no puedes registrar. Pues yo registré una enfermedad, finalmente entonces nadie sabía que existía tal enfermedad. Y por eso en determinado momento, y aún así, de esa fecha hasta ahorita, no ha habido grandes manifestaciones de lo que sería hacer diagnóstico de diversidad. Por desgracia. Pero no les voy hablando precisamente sobre esto que les estoy comentando. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Estás acá? ¿No? Ok. Pues bueno, la diversidad es una enfermedad, como decimos, del siglo XXI. Y evidentemente la problemática tiene que ver con hacer mejores diagnósticos con eso. ¿Okay? Okay.
Vamos a hablar cada uno de esos para que vayamos haciendo. Entonces, yo les preguntaría, ¿qué te motivó a estar en esta plática? Porque a veces hacer la invitación y nadie viene, o sea, es algo muy curioso, ¿no? Viene la gran mayoría de los pacientes, sí, me llama la atención que en el deportivo, Omar hayan dicho que venga, me llama la atención, igual pacientes míos también, pero y hay muchos en internet que son pacientes también, a los cuales le mando un saludo. ¿Por qué los hizo venir? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál sería el punto que los que hayan venido a esta plática? ¿Mm? Tener el conocimiento de lo que es una prediabetes y qué es diabetes. Ok, es un muy buen dato. ¿Algún otro? Es resolver algunas dudas que teníamos en este caso. Mi esposa, que aquí te ofrece que quiere un prediabetes. Ok, Por ejemplo, ella nunca ha sido gordita ni nada. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿por qué? Vamos a hablar de eso. A mí me funciona como Ajá, hay mucha diferencia. ok. Si vas más fácil. Ok, Bueno, nosotros estamos en el club y la verdad se ha hecho un gran esfuerzo por trabajar con un grupo que somos los Master 60 y más, ujú, en donde se han hecho ejercicios especiales para nuestras posibilidades y capacidades. Y en este ambiente o en esta cultura que quieren implementar, pues desde luego está el conocimiento y el ir yendo a todas las actividades asociadas a la salud, porque el ejercicio no nada más es salud, hay que tener exacto. conocimiento. Claro, y eso es una de las cosas que sí debemos de entender. Ok, y bueno, la importancia de qué esperas de esta plática, pues ya lo dijeron, tratar de resolver la mayor cantidad de dudas que se puedan en determinado momento generar y que se puedan resolver. Ok, bueno. Voy a tratar de, perdón, voy a subir un poco más el volumen porque si no se están oyendo los. ¿Vale? Ok. ¿Cuántas personas hay en internet? 20 personas. Ok. Es esta, ¿verdad? Siempre tengo, cuando llega un paciente por primera vez, siempre pongo este video. Es un video ya viejito, pero que nos ayuda mucho a entender. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Ok, ¿qué les dice este video? Cuidarse, atenderse. Muy bien, Alberto. Él es mi compañero de la carrera. Cual le agradezco que haya venido. Y teníamos mucho tiempo de no vernos. Muchísimo tiempo. 40 años. 40 años de no vernos. Es un hecho. Este video, yo tengo la fortuna, o tuve mucha fortuna, de que un amigo mío, que ya falleció hace pues, más de 35 años, siempre me dijo, ¿qué vas a hacer en los siguientes 10 años de tu vida? Y cuando doy clase les digo a mis alumnos, ¿qué vas a hacer dentro de los siguientes 10 años de tu vida? ¿Cómo te ves dentro de los siguientes 10 años de tu vida? ¿No? Cuando uno ya pasa a ser parte de la tercera edad, dices,
cómo voy a seguir en determinado momento viviendo los siguientes 10 años. ¿Cómo debería de ver, si no me cuidé, cómo debería de cuidarme en los siguientes 10 años? ¿No? Y nada más existe un tiempo, ahorita. Todo lo que hayas hecho en forma previa no funciona, no sirve. Ya pasó. Y por desgracia, nosotros siempre estamos pensando en qué pudo haber pasado. Y todo el tiempo cuando hablo con los pacientes siempre hablan del pasado. No hablan del momento de ahorita hacia adelante. Y es algo que deberíamos de tomar en cuenta. ¿Cómo vas a estar en los siguientes 10 años? Por eso es importante que tengamos la idea de cómo vamos a estar. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a hacer definición importante que debemos de tomar en cuenta. Yo sé que ahorita al ingeniero Basilio como a causar conflicto. Pero lo que quiero es que aquellos que se queden, perdón, aquellos que se queden al final de la plática, resulta que es un libro, déjame ver, no sé. Ahora, ¿cómo le hago? Sí, quiero compartir. Ok. Ya sé, creo que está aquí. Tengo que verlo desde aquí. Compartido. Voy a ir aquí. Ok. En los últimos años, bueno, desde hace 2 años, que se empezó a tener el chat GPT y mucho de lo que tiene que ver, la verdad es que a mí me ha interesado mucho lo que es la inteligencia artificial. ¿Quién le llama la atención a la inteligencia artificial? A todos, sí, pero ¿quiénes se meten realmente a checar lo que está sucediendo? ¿Qué tanto te metes, no? Sí, tú seguramente todo el tiempo te metes ahí. No, es mi alumno, de los mejores alumnos que he tenido en urgencias. Y qué bueno que en determinado momento te diste la oportunidad de venir. Resulta que a lo mejor en otro tiempo podríamos hablar de lo que es la inteligencia artificial en medicina, pero se me ocurrió generar un chat, un chatbox relacionado con diabetes y obesidad, ¿no? Y entonces es bueno porque te da cuestiones muy concretas, ¿no? Y entonces le hice la parte este, de generar y del prompt que le pedí es que vamos a trabajar sobre definiciones importantes sobre la diversidad. Deben ser concretas y entendibles para cualquier persona. No me generes otras opciones porque siempre te genera 20 opciones más. Por favor, solo dame las definiciones. Vamos con lo que es insulina. ¿Ok? Y entonces me dice, la insulina es una hormona que produce el páncreas y sirve como una llave que abre las células del cuerpo para que entre la glucosa y se use como energía. Sin insulina, o si esta no funciona bien, el azúcar se queda en la sangre y no entra a las células causando problemas. Todo el mundo sabe entonces la definición de qué es la insulina. La insulina es una hormona que genera el páncreas y lo que sirve es precisamente para meter azúcar a las células. Y eso es lo que todo el mundo entendería. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero me dice, vamos a avanzar con la siguiente definición. Y yo sí le pregunto, ¿ok? ¿La insulina solamente metaboliza azúcares? ¿Ok? Y su definición, que es muy buena, dice, no, la insulina no solo metaboliza azúcares, también actúa sobre las grasas y las proteínas. ¿Ok? Sí, entendemos esta situación. Todo mundo piensa que solamente metaboliza los azúcares. Pero no, también un metabolismo muy importante sobre lo que son las grasas y las proteínas. En alguna ocasión les daba a mis alumnos la parte de la plática relacionada sobre el metabolismo de la insulina y yo les decía, ¿recuerdan quién es Rico McPato? La gran mayoría de las kids sí recuerda quién es Rico McPato, pero ellos no.
No sabían quién era Rico McPato, a mí me dejó impresionado. ¿No conoces a Rico McPato? No. Entonces ya después me dijeron, pues es como, en Bob Esponja es como si fuera el cangrejo testarudo, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que es el que se encarga de ahorrar todo, es un tacaño de primera. Y es lo que hace la insulina. Yo consumo grasas, las guarda. Consumo proteínas, las guardo. Consumo azúcares, los guardo. Todo lo guarda. No desperdicia absolutamente nada. ¿Ok? Vamos a decir una persona que pesa 60 kilos. 60 kilos por 30, que serían más o menos las calorías que pudiera manejar, dijéramos 1800 calorías. Hay muchas maneras y a lo mejor alguien que me escuche me va a decir, oye, pero tiene que ver con otras cosas. Pero para partes fáciles, dijéramos, una persona con 60 kilos debería de consumir 1800 calorías. Si empieza a hacer más actividad, tendrá que consumir mayor cantidad. Si sobrepasa esta cantidad de 1800 calorías, ¿qué va a hacer la insulina? Las va a almacenar. ¿En qué? En todo lo que se pueda almacenar. Sí. Si yo hago más actividad, consumo mis reservas. Si hago menos actividad, se quedan esas reservas. Ese es el concepto principal en relación a lo que debiera manejar. Pero esta definición, lo que me interesa finalmente es que ustedes se queden muy claros y muy concretos de que no solamente metaboliza azúcares, sino también grasas y proteínas. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, de hecho, más o menos es parte de lo que puso aquí, ¿no? Además de ayudar a la glucosa a controlar las células, inicialmente influye en el manejo de las grasas y proteínas. Si hay mucha insulina, el cuerpo acumula grasa más fácilmente y le cuesta más trabajo quemarlo. Por eso los niveles de insulina pueden ser provocar aumento de peso y obesidad. Efecto secundario, cuando una persona se inyecta más insulina, ¿qué va a pasar? Va a subir de peso. Y a veces muchos médicos lo que hacen es ponerle mayor cantidad de insulina al paciente para que le baje el azúcar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo vamos a volver más gordo, ¿no? Hay que tener en cuenta. Yo debo tener la cantidad de insulina que debería en determinado momento manejar. Sí, vamos a preguntarle qué es resistencia periférica a la insulina, ¿no? Oye, lo bueno es que mi chat GPT ya más o menos sabe cómo está. Entonces, ¿es importante la resistencia periférica a la insulina? Sí. ¿Por qué? Porque es prácticamente la base de la prediabetes. ¿Ok? Y es importante tener en cuenta lo que genera que una persona tenga resistencia. Y la parte importante de todo esto es que el tejido graso en exceso va a provocar resistencia periférica a la insulina. Está más lenta que la costumbre, pero bueno, nos va a decir de todas maneras para que lo puedan checar. Entonces, 3 definiciones muy importantes. La insulina genera acumulación de todo, y no nada más de azúcares, de proteínas y grasas. Y es importante tener en cuenta que la resistencia periférica a la insulina, lo que llega a producir precisamente es que el tejido graso que yo tengo en exceso va en determinado momento a producir resistencia a que pueda ser más adecuado su uso. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya se tardó. Digo, puedes seguirle pensando un rato, pero pero lo podemos dejar más o menos ahí. ¿Sí? Sí, a lo mejor dice, pues oye, pregúntame bien. Pero depende mucho de la conexión, ¿no? Sí, ahí estaba. Bueno, vamos a darle oportunidad que en determinado momento siga pensando. Bueno, base importante de esto. Ok, para continuar. Bueno, faltaría nada más lo que me interesaba en relación a la prediabetes. La prediabetes es un estado entonces previo a que tengas diabetes. ¿Cuánto tiempo antes? Al menos 15 años en muchas personas. Yo ya tengo 30 años siendo prediabético. ¿Y algún día lo voy a hacer? Sí, si no me cuido. Para la edad que yo tengo, yo esperaría, de la misma edad de Alberto, que no nos va a decir cuántos años tiene. Pero la parte importante es que te tienes que cuidar. Ok. ¿Cuáles serían los niveles de azúcar que me interesarían? Estando en ayuno, debo estar menos de 100.
Cuando yo tengo más de 100 a 125, tengo prediabetes. Y cuando tengo por arriba de 126, voy a tener diabetes en varios periodos medibles. Ajá. Es como la presión. Yo una vez detecto que una persona tiene presión de 150 a 100, ya tienes hipertensión, te voy a dar medicamento. No, tengo que ver varias medidas y varias circunstancias para ver si realmente requieres tomar medicamentos para la presión. De aquí sucede lo mismo. Los valores que yo estoy teniendo en la mañana son valores normalmente basales. Y eso no significa que en determinado momento va a ser el mismo valor. Siempre. En la tarde y en la noche puedo tener valores totalmente diferentes. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, el mito más común en origen es: la diabetes me dio por un susto. No te dio por un susto. Ya tenías prediabetes antes. Oye, mi tía me dijo, me dio diabetes desde que asaltaron a tu tío, porque se murió Juanito, etcétera, etcétera. No, no se dio por eso. Tuviste prediabetes al menos 15 años antes. ¿Ok? Que no te hicieron el diagnóstico, pues es otro problema. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero cuando alguien te dice, hey, yo tengo diabetes desde que me iban a asaltar, pues no, al menos tienes 15 años. ¿Cuál es la importancia de esto? Que si alguno de ustedes tiene diabetes, vea en sus hijos la posibilidad de que tengan prediabetes. ¿Sí? Empezamos a cambiar ese paradigma para poder en determinado momento verificar. Pues la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica, principalmente metabólica, con repercusión a todos los órganos, donde el organismo no produce suficiente insulina en una cantidad pobre o de mala calidad, afectando el metabolismo de azúcar, grasas y proteínas. ¿Por qué pongo un gordo ahí? Pues porque evidentemente va relacionado más con problemas de sobrepeso y obesidad. La diabetes tipo 2, ¿ok? La diabetes tipo 1 es diferente. Pero hay algo también muy importante. Existe algo que se llama hemoglobina glucosilada. Y cuando yo tengo prediabetes, la hemoglobina glucosilada empieza a incrementarse en forma progresiva. ¿Alguien sabe qué es la hemoglobina glucosilada? ¿No? Pues levanta la mano y me dicen, yo no sé. Estamos aquí para eso, ¿ok? Bueno, resulta que nosotros tenemos lo que son los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos tienen una proteína que se llama hemoglobina. Y esta hemoglobina normalmente viaja con el glóbulo rojo porque está adentro. Entonces tenemos una gran cantidad de millones de glóbulos rojos, 5 millones más o menos aproximadamente por cada mililitro. Y si contamos los 5 litros que tienen todas las personas en sangre, son una cantidad de millones y millones y millones de eritrocitos. Y todos tienen una hemoglobina, una proteína que transporta oxígeno. ¿Ok? Si yo requiero oxígeno en la punta del dedo de mi pie, pues ahí va, llega, manda oxígeno y ahí regresa finalmente el dióxido de carbono. Cuando llega al pulmón, libera ese dióxido de carbono. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero la vida media del eritrocito dura muy poco. ¿Cuánto creen que dura? Se muere 3 meses. Y a los 3 meses se rompe el eritrocito. Y esa hemoglobina anda por todos lados, ya no va a transportar oxígeno, pero tiene facilidad para que se le pegue el azúcar. Entonces yo, como les digo, un churro o una dona la meto donde hay mucha azúcar y lo pongo muy azucarado. Y así le sucede a la hemoglobina. Yo puedo medir la cantidad de azúcar que en promedio tiene. Y el valor es más importante que yo me esté picando el dedo todos los días para saber cuánto tengo de azúcar. ¿Sí me captan? Entonces es más importante saber cuánto tiene una persona de hemoglobina glucosilada que esté picando el dedo todos los días. O a veces hay gente que les dice, pícatelos 3 veces al día. Y porque no se pica las pompas él, ¿no? Todos los días tiene que estarse picando, sí, para saber cómo está. Gracias a Dios ya no estamos en ese nivel. Bueno, hay gente que todavía maneja eso. Pero si yo me hago una hemoglobina glucosilada y está en valores normales, pues no tengo problemas. ¿Ok? Las complicaciones no se van a presentar si mi hemoglobina glucosilada está en valores normales. Se van a presentar si mi hemoglobina glucosilada se sale de esos parámetros normales. ¿Sí te queda claro? ¿Alguna duda en relación a eso? El valor normal, por lo tanto, cuando yo tengo prediabetes,
Normalmente la hemoglobina glucosilada debe estar por abajo de 5,7, ¿ok? Cuando está entre 5,7 y 6,4, normalmente se llama prediabetes, ¿ok? Glucosa en ayunas de 100 a 125 y glucosa 2 horas carga de 75 a 140 a 199. Eso ya casi no sirve, eso ya se está yendo a la historia cada vez más porque pues, no tiene razón de que te hagan tomar una cantidad de azúcar y te estén midiendo cada ratito para ver cómo subió. Es mucho más fidedigno saber cuánto tienes de hemoglobina glucosilada. Dicen que los niños, los borrachos y la hemoglobina glucosilada siempre dicen la verdad. Y entonces el paciente puede decir, no, yo sí he estado bien, bien. Y llega la hemoglobina glucosilada súper alta y dices, pues no, no es cierto que estés bien, ¿ok? Una pregunta. Si la hemoglobina está en los niveles correctos, no puedes estar en riesgo en el mismo momento de tener un forma de... No. Bueno, ese está el promedio en los últimos meses, de los últimos 3 meses, ¿ok? ¿Pero por qué estás controlado? Pues porque estás controlado. Pero si tú te agarras y te pusiste una borrachera espantosa, 3 días, 4 días, no te pusiste la insulina, pues vas a llegar al hospital con niveles muy altos y descompensado. ¿Se podía generar? Si en determinado, pues se está hablando de los últimos 3 meses. Pero también es importante saber. Eso. Un periodo corto, si puede llegar a un paro de una forma de... No, ¿no? no. Yo te puedo decir que no. A menos de que no te pongan la insulina si te controlas con insulina. Pero digamos que si ese paciente no, todavía no está en niveles de que se les inyecte insulina, Pues entonces no se tomó el medicamento. Bueno, ahorita te voy a explicar más sobre eso, para que no nos metamos mucho en ese, para que sea más fácil poderlo entender. Perdón, ¿qué pasó? pregunta, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo hoy me hago un avance de sangre y mi glucosa anda en 85, Ajá, pero mi hemoglobina glucosilada me dio 5,8, entonces, ¿cómo? 5,8, pues está más o menos bien. Tú te picaste el día de hoy y saliste, pero es más importante cómo estuviste en los últimos 3 meses. Sí, pero digo, 5,8 ya está arriba de 5,7. Pues, ¿qué te preocupa? ¿Te va a pasar algo? No, con ese 5,8 no, no te va a pasar nada. Los últimos 3 meses has estado bien. Últimos 3 meses. 3 meses. Los que se pican todo el tiempo están pensando en el momentito del día de hoy. ¿Sí? No pasa nada con que tengas eso. No te va a pasar nada. ¿Qué nos interesa? Evitar las complicaciones. ¿Ok? Ya sé que no alcanzan a ver eso, pero esto, ¿ok? Ahorita lo vamos a acercar más. ¿Ok? Vean la fecha. Ustedes pueden ver, dice 14 de mayo, ¿de dónde? Hoy, del 2016. No se alcanza a ver. 2016. ¿Qué edad tiene? 14 años. 14 años. ¿Ok? Yo le mandé a hacer ese estudio porque le preguntaba a su mamá, que es diabética, y al papá, que en ese entonces también era diabético. Esta familia yo la empecé a ver por la mamá de él. De hecho, escribí un libro que a aquellos que les interesa se los puedo dar después, que va relacionado precisamente con, es la historia de esta familia, ¿no? Rosa María era la tía de este paciente. Y resulta que en determinado momento, conociendo los antecedentes de Rosa María, que se murió de diabetes, que además fue una situación muy complicada, ¿ok? El hermano de Rosa María, que se llama Horacio en el libro, porque no se llama Horacio en la vida real o lo que llamaban la vida real, ¿ok? Y la esposa de Horacio, que se llama Griselda, tuvieron un hijo. Y este niño pequeño se llama Oscar.
Entonces cuando llegó y le dije, oye, ¿y él no tiene posibilidades? No, ya le hicieron todos los estudios y no tiene nada. ¿Qué estudios le hicieron? Pues ya le tomaron una muestra de azúcar. Pensamiento pensado en el azúcar. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y resulta que estos eran sus valores de este paciente. Con 92, ¿es diabético? Pues no, claro que no. Sin embargo, empieza a haber un problema. El ácido úrico que tiene que ver con metabolismo de proteínas tiene 8.1. ¿Qué sucede? Pues está alto, ¿no? Y vemos que su colesterol está en valores prácticamente normales, pero el colesterol HDL, que es el bueno, está bajo. Y los triglicéridos empiezan a estar elevados. Él es un paciente que tiene un problema de obesidad muy importante, sí. ¿Es diabético? Pues claro que no. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Y el colesterol bueno está bajo y el colesterol malo pues está elevado. ¿Ok? Y la relación de índice heterogénico en determinado momento pues no es la más adecuada. ¿Ok? Entonces, yo diría, ¿no es diabético? No, no eres diabético, para nada. Sin embargo, ya cuando le hacemos una determinación de hemoglobina glucosilada, tiene 5,5. ¿Ha tenido niveles altos de azúcar en los últimos 3 meses? Valor normal debe ser 4 hasta 6. Tiene 5,5. ¿No ha tenido valores altos? No, no ha tenido valores altos. Pero sin embargo, él tiene una cantidad de insulina muy alta. Vean, valores normales de 24 y tiene 82.6. ¿Qué significa? ¿Cómo se llama eso? Hiperinsulinismo. ¿Por qué? Produce una gran cantidad de insulina, muchísima. ¿Por qué? Por la obesidad. Y tiene algo que se llama resistencia periférica a la insulina, que se llama HOMA, que debe estar por abajo de 2,7 y tiene 18.75. Para muchos, este es un prediabético. A los 14 años. Evidentemente, como a los 30, ese páncreas ya dejó de funcionar porque está produciendo insulina como loco. Yo siempre les he dicho, pon a 2 coches, uno de transporte de tu casa, de ida y vuelta, y el otro mételo de taxi. Pues evidentemente se va a desgastar. ¿Y qué va a suceder? Pues se va a dejar de funcionar. ¿Qué pasó? ¿Y por qué tanto que estás dando insulina? ¿Después de que no se da diabetes o no? No, estás hablando de una resistencia periférica a la insulina. El diabético tipo 1 normalmente es muy joven. Tú vas a decir, oye, está muy joven, sí, pero normalmente dejan de producir insulina por una cuestión genética. ¿Ok? ¿Sí? Entonces no producen insulina, está produciendo insulina a pasto. Pero Pero eso es por lo gordo. Normalmente es en gente muy joven. Empiezan desde que nacen incluso. 3, 4, 5, 10, 15 años. no es una. No, son casos diferentes. Porque el obeso, el diabético tipo 2, normalmente es obeso. Y es gente que no está tan pequeña. Yo te estoy hablando de un niño, un adolescente de 14 años, que está generando un problema desde antes, desde mucho tiempo antes. El paciente diabético tipo 1 de pronto se dan cuenta, pues porque empieza a hacer todos los problemas de la diabetes, porque no produce insulina a su páncreas, ya no generó. ¿Ok? Normalmente son pacientes muy delgados, son flaquitos. Un paciente diabético tipo 2 normalmente es obeso. ¿Ok? Y es mucho más grande. Por eso cuando tú dices, oye, ¿qué pasa o qué resulta de esto? Pues estás teniendo una problemática que se está generando, pero nadie se da cuenta. Nadie se está dando cuenta de este problema. ¿Qué tienes que decir? ¿Cuál sería la solución de esto? Pues baje de peso, que coma rico, que coma bien, que coma sano, que haga ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Qué bueno que están ustedes en un club. ¿Ok? Y algo que se llama índice heterogénico, que es muy importante. ¿Qué significa índice heterogénico? ¿No? Cuando yo digo, la persona tuvo un infarto del corazón, es que hizo placas de ateroma que taparon sus arterias coronarias. Cuando yo tengo un evento vascular cerebral, tuvieron placas de ateroma o de grasa que fueron tapando tus arterias cerebrales. Cuando la gente le cortan la pata por un problema en el pie, hizo mala circulación, se fue tapando la circulación por problemas de grasa, no de azúcar. No de azúcar. ¿Ok? Yo les puedo decir, como especialista en medicina de urgencias, una gente llega con 600, 700 de azúcar y no se muere de eso. Porque cuando llega con 600, 800 de azúcar, le pongo una solución de 1000, le bajo el azúcar de 800 a 600. Y ya que está orinando, porque dejan de orinar, ya que está orinando, le pongo insulina. Y la gran mayoría no se muere de eso. Cuando alguien hace un coma diabético, es porque normalmente tiene metabolismo ¿de qué? De proteínas y de grasas. Las famosas cetoacidosis diabética es por mal metabolismo de grasas y de proteínas. Se hacen cuerpos cetónicos por mal metabolismo de proteínas y grasas, no de azúcares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué te va a matar más? La grasa. A lo largo del tiempo, lo que te va a matar es la grasa, no el azúcar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero como tengo metido aquí que el azúcar es la dañina que me mata, que es del veneno, me cuesta mucho trabajo que en determinado momento pudiera entender este tipo de situaciones, ¿ok? Resulta que cuando estaban pintando a la Lisa Geraldi, ¿ok? La famosa pintura, seguramente como se tardó 30 años, pues era así de gorda. Y estaba joven y no se había casado. Y después pudo haber sido en determinado momento diabética, sí, la famosa Mona Lisa, ¿ok? Que en determinado momento, pues era parte de lo que podía pasar. Ok, según la OMS, 92% de los pacientes con diabetes en este país están mal controlados, pero como nosotros tenemos otros datos, son 82%. Y probablemente sean menos, si bajamos, menos. Entonces es una cantidad de cifra impresionantemente mala. ¿Por qué no podemos controlar el problema de la diabetes? Porque tenemos muy mala información, empezando por los médicos, por desgracia. Si no podemos hacer el diagnóstico de prediabetes, ¿cómo voy a hacer buen manejo? Y además nos creemos todo lo que dice Internet, por desgracia. Y le creemos además. ¿Ok? Y la verdad es que mientras más me meto a lo que es la inteligencia artificial, más me doy cuenta de eso. Entonces, el azúcar tiene que ver con problemas de diabetes y de obesidad, sí, pero tiene más problemas de grasa. Cuando yo le pregunto a un paciente, ¿comes pan? Sí. ¿Cuál es el concepto del pan? Pan dulce. Yo estoy de acuerdo. Pero este es el pan y este es un postre. Y a la gente le encanta esos postres. No les encanta el pan, le encanta el postre. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El problema de la tortilla. ¿Cuántas calorías tiene una tortilla? ¿Perdón? ¿Cuántas calorías tiene una tortilla? ¿Cuántas calorías tiene una coca? Sí, es like cero. ¿Ok? ¿Cuántas calorías tiene un gansito? No sé, no se preocupen de eso. Les he preguntado a mis pacientes durante 20, 30 años y la gran mayoría no sabe cuántas calorías tiene. Y la gran mayoría dice, yo ni tomo coca. Yo no sé quién tome coca en este país, pero desde hace 20 años mis pacientes no toman coca. ¿Ok? Entonces una tortilla simple, normalita, no es el problema. El problema es que le pones a esa tortilla. ¿Sí estamos de acuerdo? El problema es que le pones a esa tortilla. La tortilla no tiene problema y el pan tampoco tiene problema. El problema es qué le metes a ese pan. ¿Ok?
Y yo sé que a veces entro en discusión mucho sobre la parte importante, pero yo lo que trato es que mi paciente no coma grasa saturada. Grasa es grasa. Oye, estoy gordo por comer azúcares. No, estás gordo por comer grasa. Ujú. Oye, pero como muchos dulces. Sí, pero también comes grasa. ¿Y no te interesa la grasa? Sí. Grasa siempre va a ser grasa. ¿Cuántas calorías? Dije que no me iba a meter en cuestiones. Ok, de nutrición. Pero por ahora eso tienen una experta en nutrición que les puede decir. Ok, por una parte importante, no me voy a meter en ese. Pero sí es importante saber que la grasa saturada es la que te hace más daño. Bueno, existen otras grasas que llaman trans, ¿ok? Pero las grasas saturadas son las que más daño te hacen. ¿Qué tiene más calorías? 1 gramo de azúcares, 1 gramo de proteínas, 1 gramo de grasa. Grasa. Las grasas tienen 9 calorías y las proteínas y azúcares 4 calorías. ¿Tienes más? Disminuye la cantidad de grasa. La grasa es grasa. Entonces, cuando tú consumes algo que esté muy caliente, que tenga mucha grasa, tuviste que fundir esa grasa con calor. ¿Sí? Le subiste a 100 grados y empezó a disolverse y a hacerse líquida. Esa es la grasa saturada. Cuando tú la consumes, empieza a disminuir la temperatura. ¿Qué le va a pasar a esa grasa? Va a condensarse otra vez. ¿En dónde? Pues en tu hígado graso. ¿No? ¿Sí estamos de acuerdo? Ese problema, aunque mucha gente diga, no, la fisiología es muy sencilla. Si tú comes mayor cantidad de grasa, vas a tener mayor problema. Que por ahí hay unos brutos que dicen que comas chicharrón y carnitas y que en determinado momento lo único que quieren es precisamente. Porque hay una revista que se llama Plus One que dice la verdad. Revisen quién. Yo puedo pagar una comunicación de Plus One y decir este, que el chayote te va a curar la diabetes. Porque produzco chayotes. ¿No? Y el que produce igual cuando comenzó la sacarina y demás, o cuando empezó la coca a tener envases de plástico, ¿quién decía que te causaba cáncer los envases de plástico? Pues los que producían cristales, ¿no? Se le estaba yendo el negocio. Aquí sucede lo mismo, depende de quién, en qué estás afectando a quién. Pero bueno, a lo que voy es trata de cuidar. ¿Por qué? Porque la grasa se va a condensar. ¿En dónde? En tus arterias. Y se van a tapar, sí, ¿por qué? Por grasa. ¿Por qué? Por índice aterogénico. Entonces, el problema de aterogénico va relacionado con eso. Todas las complicaciones de la diabetes, todas. No hay una sola que no tenga que ver con grasa. ¿Ok? Grasa, grasa, grasa. ¿Ok? Lo siento, es un corazón grasoso. ¿Ok? Y entonces, ¿qué debo de cuidar? Pues la grasa. ¿Ok? ¿Qué te hace más daño? Bueno, ya no lo voy a poner porque ya se está acabando la. Todas las complicaciones de la diabetes, todas, no hay una sola que no tenga que ver con grasa. Ok, ya te detectaron diabetes y tenías 500 o más. Llegó el momento que ya te saludó la muerte que te decía hi. Oye, salió hi, te está saludando la muerte. ¿Por qué? Pues porque finalmente te da relacionado con eso. Entonces, en relación a la parte, si yo tengo una persona que está así, perdón, y nunca lleva un control, este paciente me decía, doctor, pues yo a las 7 de la mañana me tomo la muestra y tengo valores normales, tengo menos de 100 siempre, pero en el resto del día está súper alto. ¿Esto con qué se tomó? Lástima que no vino Nelly, que es la representante de Abbott, de Freestyle, porque te ponen tu detector y te va midiendo cada momento cómo estás. Puedes medirte cada 5 minutos y saber cuántos niveles de azúcar está. Pero este es el parámetro. Lo pusimos a este paciente y se quedó sorprendido de que finalmente el medicamento no le hacía. Y que el medicamento y la toma de lo que hacía. Porque él decía, yo salgo bien en la mañana, no tengo aplicaciones. Porque tu hemoglobina salió tan alta. ¿Ok? Y poco a poco, en un periodo de 3 semanas, ¿lo puedes llevar a valores normales? Sí. ¿Haciendo qué? Lo que tiene que hacer. Entonces voy a poner el caso clínico de Carlos, un panadero, que nota a su mamá, que tiene diabetes, que tiene sueño, cansancio, y le mandan a hacer varios estudios y tiene una glucosa de 360.
¿Qué tiene? Diabetes. Bueno, ese es Carlos. Voy a poner mucho su sonido. Bueno, pero ahí nos está explicando qué era lo que había pasado o qué es lo que estaba sucediendo. Resulta que él es de Tepeaca, tiene 33 años y cuando llega su hemoglobina glucosilada es de 14,1. ¿Qué significa que tenga 14,1? Pues que sus niveles de azúcar están todo el tiempo hasta el techo. Si en la mañana 360, pues el resto del día va en determinado momento a tener mayor. Entonces, si yo tengo 360, su valor crítico por arriba de 10,5 ya es un valor muy crítico, si él tenía 14. ¿Qué es lo que hace que en determinado momento su promedio de azúcar pues está cerca de 300, 400, 500 y es de los que sale tan alto como 500 o más? Lo pones a monitorear, le pones a ver y puedes ir viendo cómo en determinado momento sus niveles van bajando. ¿Ok? De 14,1, 10,5, ¿ok? 7,8 y el último resultado era de 6,4. Y cuando llegó a 6,4 me dice, ¿ya tengo prediabetes? No, tienes diabetes. No se puede revertir. ¿Qué significa? ¿Que estoy controlado? Sí, estás mucho mejor controlado. ¿Sí? Estás controlado. ¿Qué significa? Que tu páncreas ya no produce suficiente cantidad de insulina. Estás haciendo que tu páncreas, la poca insulina que estás utilizando, pueda manejarlo mejor. Cuando ya tenía 5 o 6, me dijo, ¿ya no tengo diabetes? Sí, tienes diabetes. Y la vas a tener toda tu vida. ¿Pero qué hace la diferencia? Que no va a tener las complicaciones. Si cuidas 3 puntos principales. ¿Cuáles serían esos 3 puntos principales? Mi peso, tener una mayor cantidad de músculo que de grasa, una hemoglobina glucosilada normal y un índice heterogénico normal. ¿Y con eso voy a evitar las complicaciones? Sí. ¿Me captan? Entonces, ¿yo puedo tener prediabetes? Sí. ¿Voy a tener diabetes? Sí. En algún momento de mi vida también, pero siempre y cuando me cuide. Y siempre y cuando tenga la posibilidad de poderlo manejar. Ok, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, esas son las características que dice el Diabetims que debería de manejar. Hemoglobina, que yo tengo diabetes, una meta control de -7, yo le digo a mis pacientes, trate de tener valores normales. Colesterol normal, índice, todo lo normal, presión arterial, el peso, la cintura por abajo de 80, etcétera, etcétera. Entonces son 5 puntos principales. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues si tengo una persona que está así de gorda, pues llevarla a valores normales. ¿Ok? Si tengo una persona que está así con todo y su coca aquí, ¿se ve sano así? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo se ve sano? Yendo al club más seguido, dando mi alimentación, tratando en determinado momento de estar sano. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es la parte más importante. Ella es mi sobrina y siempre la pongo y me dijo, ponme todas las veces que quieras. ¿Qué hizo que esta Monse, que se llama Monse, cambiara de estar así a estar así? La parte más importante de esto se llama actitud. Yo puedo hacer que le dé el medicamento más caro, le puedo hacer todas las indicaciones. Si la gente no se quiere cuidar, jamás se va a cuidar. Por eso sirve decir que voy a hacer dentro de los siguientes 10 años. ¿Cómo quieres estar en los siguientes 10 años? Si quieres estar bien, entonces empiezas a cambiar, se llama actitud. Segundo, se llama abordaje. Depende de 3 factores. Alimentación, pues muy importante la alimentación. Segundo, el ejercicio adecuado y los medicamentos adecuados. Hay medicamentos que van a hacer subir de peso y hay medicamentos que te van a hacer que tengas mayores posibilidades de daño en otras áreas. Si te están controlando en una institución de salud, que no voy a decir el nombre, y tú deberías estar utilizando 30 unidades, te están poniendo 60, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que no se está controlando? La alimentación y el ejercicio. Pues en lugar de decirle, te pongo más insulina, te inyecto, no, ponte a hacer ejercicio, trata de controlar tu alimentación para que puedas controlar. Y esta tercera, que es la más importante, la acción constante. De nada sirve que lo haga bien por una semana y 3 semanas no. Digo, también trabajé en el Seguro Social.
Entonces llegaba el paciente y te decía, oiga, doctor, salí con 300 de azúcar. Ah, te voy a poner tanto, triple de esquema de metformina, glibenclamida, y si no te controlas, te voy a poner insulina. ¿Ok? Y llegaba las mismas cifras con la misma situación. Y así era todo. Para fines prácticos, la glibenclamida ya no se utiliza en el mundo, solamente en México, ¿eh? Ya no existe la glibenclamida en el mundo, solamente aquí en este país. ¿Ok? Pues que es muy barato. Entonces, ¿debo de llevar a una persona con meta? Sí. Entonces, tres importantes características: mi peso ideal, mi índice heterogénico y la hemoglobina glucosilada. ¿Ok? Si quieren saber más en Spotify, aquellos que tengan Spotify, estuvimos durante casi 2 años haciendo podcasts relacionados con esto. Ya los vamos otra vez a hacer, pero pasan muchas cosas. Aquellas personas que quieren saber más sobre esto, hicimos un libro, ese libro, ¿ok? Lo hicimos ya hace tiempo, ¿ok? Pero cualquier situación, pues ahí me pueden encontrar, ¿ok? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Qué ejercicio hay que hacerlo más constante Para que no pierdas masa muscular, y se quemen grasas, grasas? y estés más tranquilo. Existe algo que se llama respuesta metabólica al trauma o respuesta metabólica al estrés. ¿Sabes de eso? Cuando yo estoy estresado, bajo mucha tensión y demás, elevo niveles de cortisol. Y cuando elevo niveles de cortisol, una de las cosas que pasan precisamente es que voy a tener niveles altos de glucosa todo el tiempo. Tan importante, lo que te acabo de decir es bien importante. Primero, que debes estar bien. Segundo, hacer ejercicio para no perder masa muscular. ¿Cuál es el clásico viejito de las canciones de Cricri? Está en la mecedora, se levanta para abrir el baúl. Pues yo tengo pacientes de 95 años que se levantan, van a hacer ejercicio, comen bien, trabajan en internet y son totalmente autónomos de los hijos. Trabajan en internet, ganan dinero en internet y no son influencers, ¿no? Porque el viejito que estoy pensando que ya a los 50, 60 años ya no sirvo para nada, al menos en este tiempo, ya no está pasando. ¿Ok? Ya no estamos en ese tiempo. ¿Qué pasa? Eh, ¿Cómo queda el mito entonces de que la diabetes es hereditaria? ¿Es hereditaria? Sí. Hay artículos, hay un menso por ahí, hay como 3, 4 mensos que dicen que no. Hay revistas, te puedes ponerte a investigar, te puedes poner a investigar, y la UNAM sacó más de 8 genes en población mexicana desde el 2008, creo. 8 genes bien establecidos en población mexicana. No es más por la alimentación. No, la alimentación, todos comemos igual. Te estoy hablando de cuál es la problemática. De nada, que como muchas carretas, que no sé qué. Eso vale más que la herencia. Sí, claro. Ah, sí, eso es indudable. Por eso te digo, depende. Pero nosotros, como somos en México, es de algo me voy a morir. Si mi mamá le pasó eso, pues yo, a mí, ¿para qué me cuido? Porque en caso de, bueno, ¿Qué? mire, ella siempre ha sido delgada y siempre se cuida muchísimo su alimentación. Sin embargo, Le falta masa muscular. le diagnosticaron prediabetes. Así Le que falta masa muscular. hasta 6 tuvo. Hay que ver la característica. Hay que subirlo en una báscula, medir cuánto tiene masa muscular. Así como la veo, nada más, tiene pérdida de masa muscular. Y depende mucho de la alimentación. Y otra cosa sería que a lo mejor le tomaran más pruebas, ¿no? Que no viniera de un solo examen el diagnóstico. Claro, habrá que ver cómo hicieron el diagnóstico de prediabetes. ¿Cómo se le hicieron? ¿A través de una resistencia a la insulina? ¿Un cuantose? Y, bueno, la primera vez la detectaron cuando con la hemoglobina glucosilada le salió arriba de 5%. Entonces, en ese momento consultamos a un endocrinólogo y él de entrada
le hizo todos los análisis que usted dice de masa muscular. ¿Le hicieron cuántos, Y la mandaron a que fuera a hacer una dieta con una nutrióloga. ¿Le hicieron cuántos, ¿Perdón? ¿Le hicieron cuántos, Ok. ¿Cuántos es una prueba para determinar la resistencia periférica a la insulina? Y eso ya te dice cómo estás. Si tienes valores altos, volvemos al punto. Genéticamente debe tener ahí un gen que ya está establecido. Hay unos brutos, que hay como 3, que tú nada más los ves la cantidad de miles de likes que les dan, ¿no? Yo estoy metido como con 40 grupos de diabetes y dicen cada tontera y están así, miles y miles y miles de seguidores, ¿no? Y mientras más cosas absurdas dicen, más le cree la gente. Ah, otra cosa que es importante, que no lo puse ahí, bueno, sí lo comenté, pero no le di mucha importancia, ¿ok? Y eso se lo he dicho en foro de endocrinólogos, No existe un solo artículo médico en lo que tiene que ver con publicaciones de medicina basada en evidencia. Un solo artículo que no diga que no puedas comer fruta. Un solo artículo que diga en medicina basada en evidencia que diga que no puedas comer fruta. Porque la red dice que sí y no hay. Un solo artículo. Entonces, ¿puedes comer fruta? Claro que sí. ¿Qué es más importante? Mídete tu hemoglobina glucosilada. Haz ejercicio. Disminuye la cantidad de masa grasa visceral. Mídete, debes de tener menos de 80 centímetros en abdomen. 3 factores son importantes para que no presente las complicaciones. Peso ideal. Y peso ideal tiene que ver con que tengas mayor cantidad de masa muscular. No tener tanta grasa abdominal. Hemoglobina glucosilada adecuada. ¿Ok? Y índice heterogénico bajo. Es decir, que tu colesterol, triglicéridos y demás estén bajos. Si tú tienes eso, vas a vivir mucho tiempo. Si no tienes eso, llegarán las complicaciones. ¿Ok? Y una vez que se detecta la diabetes, se somete a una buena dieta, ejercicio, logra hacer masa muscular, tiene medicamentos, logra bajar los parámetros de hemoglobina glucosilada y Claro. heterogénico. Ahí te puse un ejemplo de un chavo de 33 años. Yo te puedo enseñar otros ejemplos. Por ejemplo, ese paciente de 33 años en los adultos mayores. ¿También? También. ¿También? Yo te puedo decir, y así, muchos pacientes que están mal controlados, empiezan a hacer parte de la alimentación, empiezan a hacer ejercicio, aumentan masa muscular, y evidentemente todas las complicaciones se presentan. Ese no es un problema de edad. No, depende de cómo le das mantenimiento. ¿Por qué una persona viejita está postrada en su cama y no se puede levantar? Pierde la Masa muscular, tiene algo que se llama sarcopenia, perdió músculo a través del tiempo. muchas veces. ¿Y qué tenemos que hacer? Constante. Cuando llegas al paciente le dices, ¿haces ejercicio? Sí. ¿Cuántas veces fuiste esta semana? Bueno, esta semana no fui. Me metí al club, ya pagué el año y nada más he ido una vez en los últimos 2 meses. Pues qué bueno, ¿no? Pero no está haciendo ejercicio. Oye, ¿qué haces ejercicio? Sí, doctor, lavo, trapeo, plancho. A ver, si usted no se cansa de eso, sí, pero no es ejercicio. Esa es tu actividad normal. Es lo que tú haces todo el tiempo. Ejercicio es que tienes que tener tu rutina bien establecida. En 30 años ya me lo sé. Ya te dicen cada cosa y te dicen, no es cierto, no es verdad. Ok, depende mucho de lo que estás manejando. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Cuando la mamá es la que tiene diabetes, somos más propensos que cuando es el papá. ¿Existe mayor propensión? Puede ser que sí. Puede ser que ninguno de los dos sea diabético y tú seas la primera. Puede ser que el tío abuelo la tuvo y a lo mejor ni tu papá, ni tu mamá, ninguno de tus hermanos. Pero es más frecuente si existe una carga genética de los dos. Y sí,
Les puedo mandar el artículo de la UNAM donde dice los cromosomas bien establecidos en población mexicana. Pues hay muchos que dicen que no. O sea, muchos influencers que dicen y promueven tantas cosas que no vale la pena. Y por desgracia, nadie les dice nada, al contrario, está llenísimo de gente. ¿Dudas, preguntas, no? Pues les agradezco mucho. Ajá. ¿No? No tiene. Bueno, te puede producir náusea, malestar abdominal. Y eso es porque normalmente como médicos somos muy brutos. Entonces llega el paciente y te dice, oye, ¿cuánto tienes? 360. Ah, te vas a tomar una metformina mañana, tarde y noche de 850. Pues el paciente te va a hacer todos los fenómenos, todas las alteraciones de usar dosis grandes cuando no deberías usar esas dosis. Entonces empezar con la más pequeña. Y volvemos al punto. Yo tengo pacientes que cuando llegan, así de primera instancia, no les doy nada de medicamento. ¿Estás con eso? Sí. Vas a tomar, basarte en esta alimentación. Y te voy a ver en una semana para ver cómo están tus niveles. Y te empiezan a decir, ya empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. ¿Por qué? Porque la parte más importante, primero es la actitud, querer cambiar. Y segundo, porque estás haciendo una buena alimentación. Normalmente no les pongo ejercicio la primera semana, porque les va a dar hambre. Y entonces normalmente les pongo ejercicio a partir de la segunda semana. Pero la metformina es el medicamento más sencillo, más barato, ideal para que un paciente que tiene prediabetes lo pueda utilizar. Pero debes empezar con dosis bajas. Llevando una buena alimentación, te puedo asegurar que el paciente mejora notablemente. Comiendo frutas, sí. Mejor desayunas fruta, cereal y leche. Ya sé que a alguna gente no les gusta, pero fruta, cereal y leche es excelente. Te va a dar hambre si te tomas tu glucosa. Te va a hacer que se suba el azúcar. Cuando ves la hemoglobina glucosilada, empezó a bajar. Porque lo está llevando a parámetros mucho más largos. ¿Ok? Bueno, me ha gustado mucho su plática, gracias. Sin duda, la diabetes tiene una altísima prevalencia en México, es una de las principales causas, sus complicaciones son una de las principales causas de mortalidad en el país. Hay campañas, todos sabemos que la diabetes no es muy buena y sin embargo seguimos viendo 1000 complicaciones. Desde su perspectiva de experto, ¿qué tendríamos que hacer, bueno, además de hacer estas pláticas, como para que la gente tuviera más conciencia y se cuidara y no llegara a las complicaciones, que es lo que usted nos ha dicho? Más o menos hay 14 millones de personas con problemas de diabetes en el país. Pero de esos 14 millones, ¿ok? Existe otra cantidad, como 5 o 6 millones que lo tienen y no saben. Pero hay 24 millones de personas con prediabetes. Hay mayor cantidad de personas con prediabetes. Yo por eso lo que les digo es, tu hijo tiene problemas, tú tienes problemas de sobrepeso, tienes niveles de azúcar alto, tienes prediabetes, hazle prueba a tus hijos, hazle una resistencia periférica a la insulina, verifica a través de un HOMA, que es más sencillo, para verificar cómo está. Ya sabes cómo está, empieza a cuidarlo. ¿Qué sucede? Bueno, dentro de la parte que está. Si tú llegas en la alacena y hay de todo, porque va a venir la nuera, la tía, y le tienes de todo, pues cualquiera va a comer de todo. Si quieren, damos después otra plática relacionada con obesidad, si quieren. Si están de acuerdo a la parte, podemos el próximo mes hablar sobre obesidad, obesidades. Porque en determinado momento nos cuesta tanto trabajo estar en peso ideal. En otra ocasión. Les agradezco mucho. ¿No quieres que nos tomemos una foto todos? Todos que pasen al frente y nos tomamos una de selfie para que ahí estén los que ya han estado. ¿No? Y además para que quede constancia de tu esfuerzo. A todos. ¿No? La lluvia de repente hizo hacer estragos, pero Pero no lo logró. Uy, contigo.
Sí. Mejor. ¿Qué pasó? Consulta aquí. Enfrente. En Paseo Ópera 4. Ah, Si quieren, me pasan los datos y los. Paseo. Bueno, Ópera, aquí, Sonata. ¿Vale? Sí, claro. Ay, qué bueno. Gracias. Igualito. Sí, nos compraron las frutas. Sí, ¿no? Ah, ok. Bien. Ven para acá. Sí, ven para acá. Nos den un lugarcito al director. Un poquito, así está. Vamos a enviar a Marcos para que se los envíe a todos ustedes. Sí. ¿Puedo grabar un video? ¿Pueden saludar todos así, por favor? 1, 2 y 3. Bien. Excelente. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. ¿De qué? Al contrario. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí ¿Qué lo haciendo? a ver. Qué bueno. ¿Cómo has estado? Bien, bien, bien. Vas a estar. ¿Qué es enferma primero entonces? El páncreas y lo. Claro, que estés bien. Hasta luego. Ya ves.